¿no? En esta adoración. Y hubo muchas cosas que dijimos ahí, pero como tengo mucho que decir, tengo muchas ganas de predicar, no sé por qué. ¿Será porque soy pastor? No sé. Pero esta serie se llama Más Profundo y estamos siendo invitados por Dios para ir más allá o ir a hacer lo que estuvimos aprendiendo el año pasado, ¿no? Y hay muchas cosas que estuviste aprendiendo, hay muchas cosas que estás aprendiendo, ¿no? Pero el caso es de que hay algo que Dios quiere hacer, ¿no? Y a lo mejor lo vemos imposible que podamos nosotros empezar a desarrollar cosas o habilidades o empezar a echar a andar nuestros dones, tal vez, como lo podemos decir así, ¿no? Pero cantábamos algo, ¿no? Para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible. Entonces ahí estamos también nosotros, o sea, lo que somos nosotros y lo que está haciendo Dios. No creas que no es posible que tú puedas ser transformado. Dios puede transformar tu vida. Así que el domingo pasado estuvimos hablando acerca de cómo Dios ve a las personas, ¿no? Y vemos que Dios voltea a ver a las multitudes y ve que las personas están agobiadas y desamparadas. Es algo que Jesús ve y le comunica a sus discípulos ese tipo de cosas. Entonces la estrategia de Jesús, ¿qué es? Bueno, manda a sus discípulos. La estrategia de Dios es, ok, hay muchos que están en esta condición, así que ¿por qué no vamos todos a hacer lo que yo estoy haciendo? Y cada uno va a hacer lo que Dios hace, porque Jesús los manda, ¿no? A anunciar lo que Él está anunciando, a hacer lo que Él está haciendo. Pero vimos que hay algo en nuestra cultura hoy en día, ¿no? Que hay un problema en nuestra cultura, y no solo en nuestra cultura, sino que también en nosotros mismos. El problema es que estamos tan envueltos en nosotros que no solamente estamos viendo nuestros propios ombligos. No podemos ver a otras personas. Y hay otra cosa más, la prisa es algo que mata cualquier cosa. Mata el estar con Dios, mata el estar con otra persona, ¿no? Estamos tan deprisa que no podemos estar escuchando a la otra persona. No podemos ni siquiera hablar por celular. ¿Te has dado cuenta? ¿Quién se asusta porque recibe una llamada hoy en día? Caray, ¿qué está pasando acá, no? Porque saben que es mucho más rápido, ¿sí me explico? Y quitas la necesidad de levantar el celular, empezar a escuchar a la persona, ¿no? Y guardar silencio para escuchar y poder procesar lo que ella está diciendo. No, lo que queremos es, no contesto y mando un mensaje, ¿no? De WhatsApp y ya. Porque te quitas ese momento de estar ahí. Entonces, porque estamos deprisa, ¿no? Estamos deprisa, estamos ansiosos, corriendo, haciendo cosas. Y entonces es algo que está pasando en nuestra cultura, que también está envuelta en nosotros, ¿no? Nosotros también estamos envueltos en la cultura, y eso es lo que muchas veces tenemos nosotros. Entonces, la solución que empezamos a ver es la obediencia sencilla, la obediencia rápida, ¿no? Dios te dice algo y lo primero que tenemos que hacer es hacerlo, es empezar a hacerlo. Y empezar a hacerlo es tener tiempo de empezar a hacer las cosas que Dios dice, es empezar a voltear nuestra vista hacia los otros, hacia ver a otras personas y no solamente estar viendo nuestros propios ombligos. Amén. ¿Están conmigo? Así que este tema que sigue va ligado al otro. Porque este tema se centra en el amor al otro, amar al prójimo. Algunos de ustedes han escuchado, o creo que todos han escuchado la frase acerca de no se lo deseo a mí, ni a mi enemigo. ¿Han escuchado esa frase? Sin la traba que hice, ¿no? O sea, ¿han escuchado esa frase que dice? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Lo han escuchado? Pero casi siempre es porque sentimos un dolor tan fuerte, ¿no? En nosotros. O nos ha pasado algo en la vida que decimos, oh, no se lo deseo ni siquiera a mi enemigo. Pero hay una cosa que tampoco desearíamos que les pasara a nuestro enemigo. ¿Y sabes cuál es una cosa?
es la despersonalización a las personas. Vamos a la palabra para ir desarrollando un poco más lo que te quiero decir acerca de la despersonalización. Así que Mateo 22, de 34 al 40, sucede esto. Los fariseos se reunieron al oír a Jesús. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ok, hay muchas cosas que sacar de aquí, pero quiero centrarme en esto, en amar al otro. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Pero necesitamos aprender a hacerlo bien, porque tenemos tantas cosas que nos dicen cómo amar al otro, pero creo que tenemos tantas cosas que nos dicen cómo cuidarnos del otro y no amar al otro. Protégete tú para poder separarte, ¿no? Y tener buenas cosas para no amar al otro, sino protegerte más a ti. ¿Me explico? ¿Están conmigo? Pero Dios dice, ok, el puente para poder amar al otro es amar a Dios y aprender a amarme a mí. Ese es el puente para poder amar al otro. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Ok. Así que cuando amamos al otro, lo primero que es amar a Dios. Entonces, amar a Dios es empezar a ver quién es Dios, sus atributos. ¿Recuerdas la historia de Moisés cuando ve la zarza ardiendo? ¿Recuerdas que va Moisés y realmente una zarza ardiendo no es algo natural? ¿Estás de acuerdo? Un árbol ardiendo y que no se consume y que sigue ardiendo y que sigue ardiendo no es algo natural. Entonces eso es, cuando se da cuenta de que es Dios, pues es algo sorprendente, ¿no? Un árbol así. Y luego todavía llega a ese lugar y escucha una voz que le dice: hey, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás pisando santo es. Es una canción, ¿no? Eso dice. Entonces todo este tipo de historia que está contando, todo lo que nos encuentra Éxodo de Moisés y esta precisa historia es algo sublime, es algo extraordinario, es algo sobrenatural. Y esto es muchas veces lo que pasa con nosotros, ¿no? Vemos algo supernatural. O sea, todo lo que estuvimos viviendo, lo que estamos haciendo, el encontrar a Dios no es natural, es algo realmente de Dios. Y lo vemos. Pero cuando Dios le dice, ok, ve a liberar a mi pueblo, entonces, aunque ve Moisés todo lo que está viendo, dice, él, no voy. Y ahí está una discusión con Moisés y con Dios. Léela, Éxodo. Pero después, más adelante, cuando ya sale el pueblo de Israel por medio de Moisés, de que Dios hace todas las obras y hace todo eso, ¿recuerdas que Moisés le pide a Dios que él pueda ver su gloria? Lo ve y ve todo este tipo de atributos a Dios. Ve que es lento para la ira, grande en misericordia, que perdona las generaciones hasta la cuarta generación. Ve todo este tipo de cosas, o sea, ve los atributos de Dios. Ahora no solamente está viendo la zarza ardiendo, lo sobrenatural. Si me explico, no solo está escuchando la voz que dice, no pises eso con esas sandalias, no está escuchando, sino que ahora está viendo lo que realmente es Dios. Y cuando ve lo que realmente es Dios, entonces Dios le dice, yo no voy a acompañarlos, vayan ustedes. Y Moisés dice, no, espérate, si tú no vas, nosotros no vamos. Entonces ya está conociendo a Dios, ya conoció a Dios. Entonces eso empieza a transformar la vida de Moisés.
el verdaderamente conocer a Dios. Lo sobrenatural es bueno, hermanos. El estar aquí con la iglesia y experimentar la gloria de Dios y adorar y hincarnos es algo que llena nuestra alma, es algo hermoso. Y lo hacemos porque vemos la gloria de Dios, no porque sentimos al Espíritu Santo y nos hincamos y estamos aquí. Pero el conocer a Dios y relacionarte con Él y empezar a conocer sus atributos y saber quién es Él, entonces eso va a cambiar totalmente tu estructura de tu vida. Va a cambiar totalmente tu visión de la vida. Tu cosmovisión de cómo estás estructurado va a empezar a cambiar. Y esto fue lo que le pasó a Moisés. Empezó a conocer la identidad de Dios y entonces empezó a conocer su identidad. Y eso es algo que empezamos a conocer cuando nosotros conocemos a Dios, nuestra verdadera identidad. Porque ¿cuántos de nosotros, o muchos de nosotros más bien, no nos gusta lo que vemos en el espejo, ¿no? Nos vemos, no nos gusta. No nos gusta. Pero Dios, hay que recordar que Dios nos ama. Sí, así como estamos nos ama. Pero que Dios quiere que su amor empiece a transformar nuestras vidas. Que empecemos nosotros a ver quién somos realmente para entonces conocer a Dios y que Dios empiece a transformar nuestras vidas. Porque ¿quién de ustedes puede amar a una persona cuando la persona siempre está mintiendo sobre ella misma? ¿Quién de ustedes ama a esa persona? ¿A quién le es fácil amar a ese tipo de personas que siempre están mintiendo sobre ellas mismas? ¿Verdad que no puedes amar a esas personas que siempre te están mintiendo? Hermano, no nos podemos amar a nosotros si siempre nos estamos mintiendo de quiénes somos nosotros. No nos podemos amar. Si cuando ves eso en el espejo y dices, no me gusta, pero empiezo a hacer muchas cosas que no eres tú. Y te llenas de tantas cosas de que no eres tú y al último terminas no siendo tú. ¿Cómo vas a amarte no siendo tú? ¿Están conmigo? ¿Seguros? Así que lo que no eres, no puedes amar. Pero lo que sí eres tú, sí puedes amar. Y nos encanta cuando empezamos a descubrir quiénes somos realmente. Nos encanta saber quiénes somos y qué nos atrae y qué nos llena, ¿no? Y qué nos llena de energía. Nos encanta ver ese tipo de cosas. Y cuando realmente sabemos quiénes somos, eso amamos. Entonces, necesitamos encontrar a Dios, primeramente para saber quién es Él, quiénes somos nosotros y trabajar en quiénes somos nosotros para poder amarnos a nosotros mismos. Y luego, ¿qué sigue? Amar a los demás. Es que la falta de comprobación de la voluntad de Dios, la falta de reconocer fácilmente lo que Dios quiere y responder rápidamente a lo que Dios me está diciendo, eso hace que me llene de tantas cosas y haga tantas cosas que termino perdiéndome. Termino haciendo cualquier cosa menos lo que Dios quiere que yo haga para seguir encontrándome, para que yo pueda saber quién soy yo realmente. Hay algo interesante que dice un pastor, también es un pastor de Garden, dice, la vida no se construye por lo que nos pasa, la vida se construye por cómo respondemos a lo que nos pasa. Otra vez, la vida no se construye por lo que nos pasa. La vida se construye por cómo respondemos a lo que nos pasa. ¿Tiene sentido?
¿Sí o no? ¿Tiene sentido para ti esto? Hay veces pensamos que la vida se construye por todo lo que nos pasa. Me pasó eso, qué chido. Me pasó lo otro, qué mal, ¿no? Mi vida no es perfecta y todo eso. Pero no, la vida se va construyendo a cómo respondes a lo que te está pasando diariamente. ¿Cómo estás respondiendo diariamente al problema que tienes en tu casa, al elefante rosa que tienes en medio de tu casa, que nadie quiere hablar, que nadie quiere decir, pero está ahí? ¿Cómo estás respondiendo a eso, a tu trabajo? Así que la vida se construye también a cómo estamos respondiendo a amar a otras personas. También de esa manera se construye. La forma en que tú respondes para amar a otra persona está construyendo tu vida, está construyendo tus relaciones. Regularmente ya hemos hecho historias de la otra persona sin conocerla, pero hay veces que ya nos hicimos una historia de otra persona. Es más, hasta nos atrevemos a etiquetar a las personas por cómo se ven, por cómo lucen. Y luego cuando las conocemos un poco más y hacen algo, tú dices, ya sabía. Yo ya sabía que era así. ¿No es cierto? Y cuando decimos, ya sabía que eras así, ¿qué estás haciendo? Estás respondiendo. Estás respondiendo y se va construyendo tus relaciones de esa manera, por cómo ves a las personas, sin conocerlas, por la historia que ya te hiciste de ella. Y si ya te hizo algo, pues ya tienes más contexto, ¿no? Para decir, así es ella. ¿Y qué es la respuesta? No me relaciono con ella. Me cae gorda este tipo de personas. No me relaciono con ella. ¿Y qué me dice mi cultura? Ok, aprende a cuidarte. Aprende a formar barreras, ¿no? Para que no te lastimen. Para no estar con el otro, para no amar al otro. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús hace totalmente lo contrario, ¿no? En vez de crear barreras para no estar con el otro, Él hace puentes. Él amó. Es más, te amó a ti. Con eso, ¿no? Amó a Fer. No te creas. Que la. Pero cuando nos hacemos historias, cuando etiquetamos a las personas, entonces esas personas se vuelven en eso, en aquello. ¿Te fijas? Eso o aquello. Ya no son ella o él, es eso y aquello. Despersonalizamos a las personas para entonces hacer cosas que son terriblemente. Despersonalizar a las personas, hermano, ni siquiera podemos deseárselo a nuestros enemigos. Porque cuando empezamos a despersonalizar a las personas, entonces empezamos, no solo estamos matando con nuestras palabras a otras personas, como lo dice Jesús, ¿no? Sino que, ¿sabes qué? Nos estamos matando a nosotros mismos. Porque va más adelante esto. Génesis menciona acerca de cómo fuimos construidos. Génesis menciona acerca de que se nos ha dado autoridad. ¿Recuerdas? Se nos dio a los seres humanos autoridad. Pero autoridad ¿para quién? ¿No recuerdas que se nos dio autoridad? Para los animales, para la creación. Para todo lo creado se nos dio autoridad. Pero menos ¿para qué? Para otro ser humano. No dice Dios ahí. Te doy autoridad para que domines a otro ser humano. Para que tengas más jerarquía que otro ser humano. Génesis dice esto. Génesis 2:18. Luego Dios
el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Recuerdas esto? Voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿Recuerdas? Y esto es muy común que se use para una plática matrimonial. Pero vamos a ir más allá. La palabra hebreo para ayuda es eser. Creo que así se pronuncia. A lo mejor en hebreo es como Hazar, algo así, ¿no? Pero bueno. El significado de esta palabra es ayuda, ayudarle, socorrerle y socorro. Esa es como la traducción. Ahora, en Salmo 21, 121:1 dice, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi Geser? Mi Geser proviene del Señor, creador del cielo y la tierra. El Salmo 124 dice 124:8 dice, nuestra ayuda está en el Señor. Ahora voy a poner la otra palabra. Nuestro Geser está en el Señor, creador del cielo y la tierra. Ahora, no podemos decir que nuestro Dios es un asistente, ¿no? Que nuestro Dios es un accesorio para elevar nuestro estatus. No podemos decir que Dios es un complemento para el ser humano o una idea, ¿no? Buena para Dios. ¿Qué quiero decir con esto y con lo que te estoy diciendo? Que cuando Dios dice, hagamos una ayuda adecuada para el hombre, no está diciendo, después de que se le creó todo y creó al hombre y todo, no está diciendo y se va a Dios y se me olvidó la mujer. No está diciendo eso la Biblia. No está diciendo que a Dios se le olvidó crear otro ser humano para el hombre. La Biblia está hablando de que la mujer es un ser humano, alguien que Dios dice, voy a crear un ser humano, alguien para el hombre que sea como yo. El hombre necesita un ser humano para poder existir. Entonces necesita a la mujer. Totalmente diferente, ¿no? Del hombre. Pero que encascan correctamente para poder existir. ¿Me explico? ¿O no? No está creando al hombre, Dios no está creando a la mujer para dominarla. No está creando a la mujer para tener autoridad sobre o una jerarquía más, ¿sí? Porque la palabra ayuda es la misma que se pone para referirse a Dios. O sea, si la ponemos en si tenemos ese contexto de que, bueno, es una ayuda para el hombre, entonces, ¿Dios también es simplemente una ayuda para el hombre? No es simplemente una ayuda para el hombre. Necesitamos a Dios para poder existir. Necesitamos, hablando aquí, a una mujer para poder existir. Ahora, vayamos un poco más, porque no estoy hablando acerca de matrimonio, estoy hablando acerca del otro. Necesitamos otro ser humano para poder existir. ¿No es cierto? Para que tú estés aquí necesitaste de dos seres humanos. Para que tú estés aquí necesitaste de un ser humano que decidió tenerte en su vientre por 9 meses. Necesitaste de otro humano. Aún cuando ya nacimos, necesitamos de otro humano para que puedas llegar aquí. Tú no pudiste llegar aquí a entender lo que es Dios simplemente porque se te reveló. No, necesitaste a otro ser humano para poder entender quién es Dios. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Necesitaste otro ser humano para hacer lo que estás haciendo en tu trabajo, porque tuviste que aprender del otro. Necesitamos otro ser humano para existir. Y cuando ejercemos dominio sobre otros,
Cuando empezamos a querer manipular a otros, perdemos realmente el propósito por el cual fuimos hechos. Etiquetar personas por la ropa que viste, por los tenis que trae, por el carro que conduce, en la casa donde vive. Hermano, estamos fallando a la tarea de amar a otros, de amar al otro que es tan diferente a mí. Y no pienses en que esto le caería bien a mi hermano o al que está al lado de mí. Piensa en ti. Eres tú lo que necesitas ser transformado. Pero ¿por qué nos cuesta tanto amar al otro? ¿Qué estorba para amar al otro? ¿Qué nos estorba hasta para amarnos a nosotros mismos? ¿Qué hace tan difícil amar a Dios, amar a los otros y amarme a mí? ¿Sabes qué? La culpa. Déjame te explico un poco más de esto. Génesis 2:8 en adelante dice: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí. Ok, ¿puedes ver aquí que hay culpa en ellos? Y la culpa está anclada a la vergüenza y al miedo. Entonces la respuesta inmediata por sentir culpa es la autoprotección. ¿Y qué? Y la autodefensa. ¿Sí ¿Están conmigo en esto? ¿Sí? Ok. La culpa es la falta de decisión y ordenar nuestras propias conductas. La reacción a la culpa es no responsabilizarme de mis propios actos. Pero no responsabilizarme de mis propios actos me lleva a ir hacia un hoyo más profundo, ¿no? Y es lo peor que podemos estar haciendo o responder mediante la culpa: culpar a otros de mis actos. Y es lo que hacemos, sentimos culpa porque no estamos haciendo otra cosa. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Culpar a otra persona. Es más, llegas tarde al trabajo. ¿Y qué es lo que haces? ¿Qué es lo primero que hacemos? Y cuando nos preguntan: ¿por qué llegaste tarde? Es que había mucho tráfico. Y realmente sabemos que no es cierto. Bueno, eso es para aquellos que llegan tarde por el tráfico. Pero hay otras excusas más que ponemos. ¿Estás conmigo? Hermanos, la culpa no es algo que podamos guardar un ratito, ¿no? No es algo que digamos: ok, culpa, te dejo aquí un rato y me voy a trabajar y ahorita que venga, pues seguimos platicando, ¿no? La culpa va siempre con nosotros, está siempre en nosotros. Es algo interior de nosotros que está ahí. Y si no aprendemos realmente a lidiar con la culpa,
¿Cuándo vamos a poder amar al otro? ¿Cuándo vamos a poder empezar a quitar esto que siento, que me hace solamente estar mirándome a mí mismo? Pero mi autodefensa es culpar al otro. El otro tuvo la culpa. El cómo me comporto hoy, el qué hago hoy, es culpa del otro. Es culpa de aquellas personas que me educaron, ¿no? Es culpa de aquello, de aquello, de aquello, de aquello. Pero simplemente estar culpando a otros es no estar conscientes de nuestra realidad, de la realidad, de lo que somos, de lo que realmente necesitamos cambiar. Cada vez que nos apartamos de nuestra realidad, jamás podemos ser conscientes de quién soy yo delante de Dios. Porque a veces necesitamos realmente pedir perdón a Dios, saber quién soy yo, qué hago, en qué forma respondo a los actos que estoy haciendo. Es que realmente necesitamos lidiar con esa culpa que tenemos para poder amar a otros. ¿Te das cuenta que Jesús no quitó nuestra culpa? Quitó nuestros pecados. ¿Y qué es nuestros pecados? Bueno, es la condena de nuestra culpa. O sea, perdón, la muerte era nuestra condena, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque éramos culpables. Éramos realmente culpables. Me gusta mucho un ejemplo que vi acerca de un hombre que está en un juicio. La persona encargada, o más bien, ¿cómo se le llama? El juez conoce a la persona que está siendo juzgada, ¿no? Entonces, cuando ve este hombre que es juez a la persona que está siendo juzgada, le da mucha tristeza, se entristece, ¿no? Y empieza a llorar tal vez y se quita las lágrimas, pero cuando empieza a ver los cargos, él no puede simplemente, porque es su amigo íntimo, no puede simplemente decir, no eres culpable, porque ve los cargos, lo que ha hecho. Entonces, la imagen es que este juez lo condena. ¡Bah! Eres culpable de todo esto que estoy viendo. Pero después lo que hace el juez es quitarse todo lo que trae y ir con el hombre, con su amigo, lo ve, lo abraza y le dice, ¿sabes qué? Yo voy a pagar por lo que tú hiciste. Y le da un cheque y se lo da para que vaya y pague. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús nos ve. Y somos culpables, ¿no es cierto? Somos culpables. Así que Jesús no viene a quitar nuestra responsabilidad de nuestros actos. Lo que viene a Jesús es, dame todo eso que te condena y todo eso que está mal de ti y lo llevo a la cruz. ¿Para qué? Para que tú puedas realmente poder vivir libre y delante de Dios, poder tener una relación sana y firme en Él. Eso es lo que hace Jesús, no viene a quitar la culpa, viene a quitar nuestro pecado porque fuimos culpables. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Así que cada vez que empezamos nosotros a ver quiénes somos y no estar autoprotegiéndonos porque somos culpables, entonces realmente podemos decir, es el salmo que dice, ¿no? Miro las montañas y me pregunto, ¿quién podrá ayudarme? Entonces podemos encontrar que nuestra ayuda pues, viene de Dios, viene de Él. Cuando empezamos realmente a tratar nuestra culpa, entonces podemos empezar a ver que Dios es bondadoso, misericordioso, que es verdad. Que todos los atributos de Dios que dice la Biblia son lo que yo necesito para darme cuenta quién soy yo, pero también para amar a la otra persona.
Hermanos, la culpa es algo que está ahí, que no nos deja amar a los demás. Pero quiero recordarte esto y quiero que nos pongamos de pie, porque vamos a leer Juan 1:4 y quiero que lo leas junto conmigo, pero de pie, que te concentres, que dejes que Dios te hable. Deja que Dios te hable, ¿sí? Va a estar aquí enfrente, supongo. Y antes de leerlo, toma este tiempo de estar quieto. Toma este tiempo de dejar que Dios te hable, ¿no? Quiero simplemente hacer una pequeña oración antes de entrar a este versículo. Dios, háblanos en medio de todo esto, Señor. Habla, Señor, Espíritu Santo, a tu iglesia, a tu iglesia. Queremos amar al otro. Queremos, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones, y eso es lo que te pido. Primera de Juan 4 dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se manifiesta plenamente. El 13. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado a su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declarado que el Padre vino a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguno reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en Él, el día del juicio, permanezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor que no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que ama espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. ¿Qué?
Esto es para toda una predicación, ¿no? Esto es para semanas de escuchar y hablar de esto. Pero, ¿cuál es la respuesta sencilla que tienes que hacer hoy? ¿Qué es lo que Dios te dijo hoy? Solo quiero dejarte una cosa más, por último. El amor echa fuera todo temor. El amor echa fuera todo temor. Ama a Dios. Deja que Dios te ame. Deja que Dios te hable. Pero no rechaces lo que Él te dice. Cada cosa que te causa temor, Dios la va a limpiar con su amor. Cada cosa que te cause temor a querer hacer algo nuevo, porque algo nuevo siempre nos causa como temor, deja que Dios te ame para que eche fuera todo temor. ¿Fuiste herido? ¿Fuiste lastimado por personas? Bienvenido al club. Todos nos hemos lastimado. Todos hemos dicho cosas, todos hemos volteado la cara, todos hemos hecho muecas a otras personas. ¿Quieres volver a amar? Ama a Dios. Ve cómo eres tú y cómo Dios te ha recibido. Ve cómo eres tú y lleva a Dios todo lo que encuentras mal de ti y pide perdón para que quite la culpa y entonces poder amar al otro, poder tener compasión por el otro. ¿Te voltea alguien de aquí la cara? ¿Te hace mal? ¿Una mueca mala? Hay un trasfondo detrás de todo eso, hermano. Quitemos nosotros la culpa primero de nosotros mismos. Y en pocas palabras dice Jesús, quita primero la viga de tu ojo y entonces ve a quitar la paja del ojo de tu hermano. Eso es, quitemos la viga de nosotros, quitemos la culpa que no nos hace amar a Dios y a nuestro prójimo por medio del sacrificio que Jesús hizo. Amén. ¿Por qué no?